Conversar con jóvenes es siempre un gusto y un placer, sobre todo cuando hablamos con hombres jóvenes que tienen tanto que contarnos y tanto que analizar sobre cuál es la nueva masculinidad desde una visión mucho más moderna, mucho más integral. Y para ello nada mejor que hoy nuestro entrevistado en el programa Nueva Masculinidad, que Alejandro Vasconcelos de Bolivia, quien es comunicador, estratega digital y que además se desempeña como mentor y capacitador en oratoria y comunicación asertiva. Alejandro además tiene experiencia trabajando en radio como presentador Radio Éxito y en programas de entrevista como conductor como Club Emprendedor. Alejandro es un joven del siglo XXI que habla varios idiomas y que además tengo el honor y la suerte de considerarme un buen amigo. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Mucho gusto, es un placer. Agradezco mucho la invitación y bueno, predispuesto a colaborar, conversar y tener un diálogo fructífero para encontrar, bueno, soluciones y diferentes perspectivas sobre la nueva masculinidad. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues empezamos, cuéntanos un poco más a la audiencia. ¿Quién es Alejandro? Bueno, soy un comunicador recién licenciado en comunicación, justo estábamos charlando tras bambalinas antes de comenzar el programa. Recién fue mi graduación y bueno, ya adentrándome en el mundo laboral, trabajo en Nexocorp, en el área de comunicación. Asimismo, soy mentor en oratoria en el Colegio Bautista, donde a estudiantes de secundaria los capacito para que puedan adquirir habilidades sobre oratoria y liderazgo que considero que son fundamentales para que los jóvenes puedan ir promoviendo esas habilidades que son tan necesarias en el mundo laboral. Así que, bueno, aproximadamente y a grandes rasgos esa es mi actualidad y, bueno, siempre dispuesto a aprender, a charlar, conversar, colaborar y todo lo que sea necesario para generar vínculos de valor. Me llama mucho la atención el tema de la oratoria, porque igual se pudiera considerar, ¿no? Como que, bueno, la oratoria era de los griegos, ¿no? Y, y sin embargo lo señalas como que algo fundamental para los jóvenes y, bueno, para cualquier profesional del siglo XXI. Ahondemos un poquito más. ¿Por qué lo ves fundamental? ¿Dónde podemos aplicar ese campo en ese trabajo profesional? Es imprescindible sobre todo porque la oratoria no solo hay que verlo desde el punto de vista de que me brinda capacidades más coherentes al momento de hablar. La comunicación considero que es el alma de todo. La comunicación es un vehículo y una herramienta imprescindible. Y con una buena comunicación todo puede salir mejor. A veces los malentendidos, los mayores problemas, contratiempos surgen porque no nos comunicamos de la mejor manera, no hablamos bien o no escuchamos bien también, porque la Ujú. escucha activa es fundamental. Y la oratoria no solo ayuda, o bueno, yo lo enfoco en ese sentido al momento de capacitar a mis estudiantes, no es solo para que aprendan a hablar bien, para que expongan mejor, sino que les brinda seguridad. Como tengo alumnos de 14, 15 años, muchos se están descubriendo todavía, están en plena adolescencia, son inseguros con muchas cosas, y es natural. Y tener y saber sobre la oratoria y liderazgo les brinda mayor seguridad. Porque si ellos son capaces, por ejemplo, qué sé yo, de pararse frente a un público de X cantidad de personas y hablar bien, eso les brinda seguridad de poder intentar otras cosas. Entonces es totalmente transversal. La oratoria y las habilidades blandas de liderazgo ayuda a fortalecer la confianza de las personas. Así que creo yo que el principal reto en los jóvenes, hombres, mujeres, porque al final de cuentas lo técnico, las herramientas, las formas de hablar los pueden adquirir, pero lo que es más valioso es la seguridad. Cuando ellos terminan las clases y se dan cuenta que han mejorado y pueden hablar mejor que ayer, les da seguridad. Y eso les da seguridad para intentar otras cosas, salir de su zona de confort, y eso es, desde mi punto de vista, lo más importante al momento de abordar esta pauta. Ujú. Hablamos de seguridad, de confianza y sin duda, bueno, y has dicho también lo de la escucha activa. Yo creo que es muy importante, ¿no? Que muchas veces pensamos que la comunicación es solo hablar o comunicar y no es escuchar a la otra parte, ¿no? Eh, Estamos en el programa de Nueva Masculinidad, un programa donde también queremos conocer un poco eh, cuáles son los valores o la realidad de los hombres en las distintas partes del mundo, ¿no? Entonces,
Se me antoja muy interesante lo que estás contando porque cuando hablamos de seguridad, de confianza, ¿cómo ves tú a los jóvenes, especialmente hombres o varones, en Bolivia? ¿Cuál es esa situación que tú aprecias de la masculinidad en Bolivia? Bueno, considero que algo que determina o involucra mucho su perspectiva o el rol que ellos deciden ejercer o no, y que es inevitable, son las redes sociales, las tendencias, porque uno no puede estar alejado de ello. Y si bien la comunicación en las redes sociales es una herramienta súper poderosa, puede servir para bien o para mal. Entonces hay ciertas tendencias, ciertas modas que para bien o para mal, los jóvenes los adoptan y deciden replicarlo. Considero yo que nos falta mucho, tal vez como sociedad, hablar de ciertas cosas, hablar de salud mental, hablar de bienestar en general, de reflexionar y decir, bueno, yo como joven, adolescente, universitario, ¿qué rol puedo ejercer en mi casa, en mis clases, en mi entorno? Y comprender desde mi salud mental, desde mi aspecto emocional, cómo eso también repercute en mi propia identidad. Creo yo que eso es importantísimo para determinar cómo tenemos la masculinidad. Porque a lo mejor no podemos encasillarlo en algo muy banal o en simples palabras, tal vez es más complejo y está bien, porque al final de cuentas cada persona es un mundo, pero creo que como sociedad nos faltaría mucho. Ese espacio, así como el que tenemos ahora, vos y yo, de charlar libremente y de expresar tipo qué consideramos que es más adecuado o no en ciertas cosas. Creo que esos espacios para que los jóvenes puedan descubrirse y entender la importancia que pueden ejercer desde la masculinidad, las nuevas masculinidades, el rol y la participación en su entorno y en la sociedad. Tú, Alejandro, eres experto en comunicación y claro, una cuestión que seguro que toda la audiencia se está planteando ahora es, vale, bien, todo lo que me comentas lo comparto, estamos de acuerdo, pero ¿cómo comunicamos? Yo tengo una empresa, yo tengo una entidad, ¿y cómo comunico desde la nueva masculinidad, desde la equidad, desde estos valores de que sí, mi empresa está de acuerdo en esto, quiere, pero no sé igual qué herramientas, o sea, ¿cómo lo hago, no? Entonces, la pregunta sería, Alejandro, ¿nos podrías dar, como experto que eres, una serie de tips para que una empresa comunique estos valores de equidad? Claro que sí. Lo primordial es entender que ahora el mundo ya no está tan alineado a empresa, cliente o empresa, consumidor y se acabó. Todos sabemos que los consumidores están muy ligados hacia lo emocional, hacia las experiencias y los valores que pueda poseer una marca. Los clientes, el público interno incluso, que también se ve reflejado en los valores de las compañías, exigen. Y es natural y está bien, porque al final de cuentas las empresas son cuerpos que colaboran a que el entorno, la sociedad progrese, crezca y se desarrolle. Bajo esa lógica, yo como individuo o como empresa debo entender cuáles son los valores que predominan en mi entorno. A lo mejor en Santa Cruz ciertos valores, en Bolivia, en Santa Cruz, lo que sea, predominan más que en España, a lo mejor. Qué sé yo, puede pasar. Y entender las necesidades y exigencias que hay en cada región, incluso en el rubro de mi empresa. Y al momento de comunicar, yo siempre hago hincapié en esto, la reputación es muy valiosa. La Ujú. reputación hasta podríamos decir que no tiene precio. Un producto, lo que sea, tiene un precio y tal. Ahora, mi reputación como empresa vale oro. Y debo entender que en este mundo hay ciertos aspectos arcaicos que no tienen tal vez lugar o razón de ser en el mundo que estamos ahora. Y desde la nueva masculinidad, ya aterrizando en ese enfoque, comprender que ahora el equilibrio o una nueva masculinidad, como lo hemos conversado anteriormente, es aportar desde lo que soy yo y cohesionarlo con otras ideas, otras perspectivas del género opuesto, del mismo género, cada persona es un mundo, comprender que no hay una verdad absoluta y yo como empresa, como líder de área, debo entender que lo mejor es tener infinitos puntos de vista.
porque nos encasillamos mucho tal vez en una sola cuestión y no logramos comunicar de la mejor manera. Además que todos sabemos que la comunicación va a variar según el tipo de público, según el entorno, según el contexto, según la temporalidad. Pero si yo quiero comunicar una empresa moderna, pongámoslo en ese sentido, o vigente actualmente, comprender que hay espacio para todas las opiniones, hay espacio para los distintos puntos de vista y que ninguna persona vale más que otra. Al final de cuentas, lo maravilloso es tener una diversidad. Yo siempre utilizo ejemplo cuando estaba en la universidad, yo recomiendo esto a los jóvenes, colegio, universidad, nunca hagan grupo con sus amigos. Y no porque sea mal, sino que a tus amigos los vas a tener todo el tiempo. Terminan la clase y vas a estar con tus amigos, vas a charlar, divertirte, reír. En un trabajo en la universidad donde tienes que desarrollar cosas, es bueno tener de personas de distintas perspectivas, de otros enfoques, porque así, solamente así vamos a poder encontrar los mejores resultados. Y eso se aplica también en el mundo laboral. Qué bueno, Alejandro. Qué buen consejo ese abrirte a esa diversidad en todos los aspectos, tanto de externos como también de tu mundo, para crecer, ¿no? Y verlo. Eh, Vamos a ir terminando esta entrevista. Yo me gustaría, Alejandro, que nos hicieras si te parece, un análisis de cuál es la situación desde tu punto de vista de Santa Cruz especialmente, pero también de Bolivia, en cuanto a estos temas de nueva masculinidad. ¿Cómo ves? Esto está en el tapete de la mesa, se está hablando de ello, se está abordando, no solo políticamente o políticamente y empresarial. ¿Cuál consideras que está más avanzado? ¿Es un tema que existe? ¿Qué hace falta? Cuéntanos, por favor. Creo que lamentablemente no es un tema prioritario como sociedad, creo yo. Me veo optimista en un futuro. Creo que las nuevas generaciones son mucho más conscientes de la salud mental. Poco a poco hay que ir ganando terreno porque al final de cuentas la nueva masculinidad entra en el ámbito del bienestar, equilibrio, salud mental, identidad de uno mismo. No sé, a lo mejor si por ejemplo hacemos un ejercicio, una dinámica de pararnos en la plaza principal de la ciudad con micrófono abierto y preguntar a distintos jóvenes, varones, decir qué opinan de la nueva masculinidad o cómo ellos se reflejan con su propia masculinidad, tal vez va a ser el primer momento donde ellos se van a poner a pensar en ello, en esa situación. Creo que hace falta bastante diálogo, comprender, mesas de reflexión para entender yo desde mi masculinidad qué rol puedo ejercer en mi comunidad, de qué manera afecta a los individuos que me rodean, cómo puedo impactar positivamente, porque es una herramienta evidentemente fundamental, impactar positivamente desde nuestros roles, como hombres, como jóvenes. Entonces, a lo mejor falta eso, muchas personas, varones, descubrirse y entender, pucha, yo, ¿cómo puedo afectar de manera positiva o negativa según lo que hago, según mis creencias, según mi forma de vivir? Si te haría un pantallazo general, un diagnóstico sería ese, pero no solo por la masculinidad en concreto, sino porque aún no hemos entendido la prioridad de la salud mental, porque hago mucho equilibrio en esto, o mucho énfasis, Claro. porque de ahí deriva todo. Si nos preocupamos mucho por el bienestar como personas, vamos a ir abordando las demás pautas y temáticas. Así que creo que no estamos al nivel ideal, óptimo. No creo que sea hoy por hoy un tema en el que de discusión en los colegios, de discusión en universidades, pero creo que cada individuo, poco a poco, y no solo hombres, sino mujeres también, Ajá. van hablando sobre su salud mental, sus roles, la cooperación mutua, y al final también las redes sociales ofrecen eso, que ahora con la democratización de los contenidos, ellos, si hay cosas que nunca la aprendieron, nunca la tocaron ni desde el ámbito familiar, profesional o educativo, lo hacen ellos mismos. Claro. Así que para resumir, creo que también es importante el acompañamiento de profesionales, expertos, para guiar y ofrecer un panorama más acorde. Por final de cuentas, nosotros como sociedad ganaríamos siempre si entendemos y comprendemos la importancia de todo lo que hemos hablado previamente.
Sin duda, Alejandro. Bueno, pues terminamos esta entrevista con Alejandro y nada, te voy a dar 2 minutitos para que te dirijas a todos los hombres jóvenes que nos, bueno, y mujeres, por supuesto, también, que nos están escuchando y que le transmitas ese mensaje positivo que tú crees que deberías hacer llegar a cualquier joven que nos escucha de cualquier parte del mundo. Todo tuyo, Alejandro. Claro que sí, Raúl. Bueno, chicos, chicas, hombres, mujeres, de todo el mundo. Lo que yo les puedo recomendar fue una persona que también fue adolescente. Bueno, soy post-universitaria, así que me considero todavía una persona que está al tanto de las tendencias y todo lo que surge en el mundo. Mi mayor recomendación es no dejarse guiar por cosas que a lo mejor no son ciertas. Lo que vemos en las redes no deja de ser algo que pasa en redes. Intentemos no copiar personalidades, intentar copiar, qué sé yo, si me gusta tal artista, no voy a intentar copiar, pucha, quiero ser como él y copiar sus comportamientos, porque no va, no tiene coherencia realizar eso. Yo hago mucho hincapié en los jóvenes porque trabajo con jóvenes, los capacito, y me doy cuenta que es natural, ¿no? Que ellos aún se están descubriendo e intentan copiar o agarrar de ejemplo a celebridades o personas del medio. Lo que yo les recomiendo es descubrirse a ustedes mismos. Parar un tiempo a reflexionar qué cosas les molesta, qué cosas, qué talentos tienen ustedes, qué les gustaría mejorar, qué les gustaría cambiar. Solo así van a poder entender lo valioso que es cada uno de ustedes en la sociedad, en su entorno, en su familia. Y no solo eso, sino tengan estas charlas con sus amigos, con su grupo del colegio, de la universidad. Pregúntenle a sus compañeros qué opinan sobre comportamientos, sobre la masculinidad, masculinidad tóxica, qué sé yo. Porque solo así surgen esos diálogos tan necesarios y al final de cuentas es saludable. Solo así podemos ejercer o dirigir eh, una masculinidad acorde y saludable, porque si la masculinidad es saludable va a estar acorde al entorno, a la sociedad y nos vamos a poder relacionar de la mejor manera entre todos, que es lo que queremos, que todos vamos a ser empoderados y desde nuestra participación lograr cosas en conjunto y cosas mutuas. Estamos para apoyarnos y no debemos estar solos, al contrario, siempre preguntar, cuestionar, buscar ayuda y creo que ese es el mensaje que quiero destacar a los jóvenes sobre todo, que puedan descubrirse ellos mismos para solo así ser honestos con su propia masculinidad, con su ámbito emocional incluso.